En el día de hoy vamos a ver sobre sucesiones y progresiones aritméticas. Sí, las sucesiones nos dice que es un conjunto de elementos, generalmente números, dominados términos dispuestos uno detrás de otro y un cierto orden. De manera general se suele representar de la siguiente forma: a sub 1, a sub 2, a sub 3, a donde a sub 1, a sub 2 son los términos de la sucesión. El subíndice de cada término indica su posición dentro de la sucesión. Sí, y A sub n, recibe el nombre de los términos general. Está formado por una expresión algebraica que permite obtener cualquier término a partir de sucesión o posición. Sí, vamos. Entonces aquí, una sucesión, por ejemplo, ¿no? Una sucesión, voy a darle un ejemplo de sucesión. Una sucesión puede decir 2, 4, 6. Entonces, esta es una sucesión que va a ir hasta el término que yo quiera. Sí, entonces aquí lo que va a ir que cuando yo sume más 2 va a ser más 2 4 más 2 6. Entonces, es una suma, las sucesiones. Entonces, ahí va hasta el término que nosotros coloquemos. Sí, entonces es una sucesión. Vamos, dice la progresión aritmética. Dice una progresión aritmética por diferencia es una sucesión de términos de tal manera que para obtener el siguiente término a partir del anterior aumentamos un mismo número que puede ser positivo o negativo, al que se llama la diferencia. Entonces eso es el ejemplo que le estaba dando, era que estaba yo que aumentando 2 en 2, ¿no es cierto? Le estaba sumando de 2 en 2. ¿Qué? Dice término enésimo. Dice, es el último término considerado en una progresión. La expresión que permite calcular es a sub n es igual a sub 1 más que multiplica n menos 1 sobre la d. Sí, entonces me está diciendo que a sub n va a ser con colorcitos, ¿ya? Que a sub 1 es del primer término, ¿sí? La d, cambiamos de colorcito, la d me está diciendo que es la diferencia, ¿sí? La a sub n me está diciendo que es el último término, ¿sí? Y la n, coloquémosle con un color morado. Y la n es el número de términos, ¿sí? Entonces, borremos. Entonces acá, miren como yo le tengo aquí, me está diciendo que es la n número de términos, la delta n. Sí, entonces aquí ya está identificado en la materia, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre suma de los términos de una progresión aritmética, ¿sí? Me está diciendo que la suma de los primeros n términos, el n entonces que es el número de términos de una progresión aritmética se puede obtener por medio de la expresión, ¿sí? S es igual al primer término más el último término dividido por A por el número de términos, ¿sí? Entonces aquí igualmente me dice A, primer término de la progresión, A sub n, último término de la suma, n es el último término de la que suma, ¿sí? Vamos con los ejemplos, ¿sí? Entonces en los ejemplos puede estar de distinta manera, de esta forma o de la forma de acá, sí, si me doy cuenta, ¿no? Es diferente, solo que aquí yo le puse primero, acá en la segunda expresión, en la expresión de la materia, está acá después, ¿sí? Y en este ejercicio está primero, entonces no da lo mismo, ¿sí? Solo de diferente forma, ¿sí? Vamos. Entonces, aquí miren, para que se nos sea fácil, como les mencionaba en física, tenemos que sacar los datos, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí, ¿qué voy a colocar? El último término, no sé, ¿sí? Primer término. Entonces el primer término, a sub 1 es el primer término, entonces el primer término tengo que es 7. ¿Sí? Me está diciendo n, es el número de términos. Entonces aquí me está diciendo el noveno término, quiere encontrar de esta sucesión. Entonces es 9. ¿Sí? Y la diferencia. Entonces la diferencia, coloquémosle acá abajito. La diferencia me está diciendo que 3,10,13
que busque hasta el noveno término. Entonces, como yo le decía, entonces aquí tengo que buscar, entonces 7. Si yo le sumo 7 más 3, me va a dar 10. Entonces aquí más 3, 7 más 10, de 10 más 3 es 3. Y va a ir sucesivamente. Entonces la diferencia me está diciendo que va a ser 3. Entonces la diferencia es igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hice eso? Entonces, mire, voy a poner por acá otro ejemplo. Ya, si pongas en 7, 10, 13. Entonces estoy diciendo que 7 va a contar 1, 2, 3. Entonces 7, 1, 2, 3, 7 más 3, 10. Igualmente, 1, 2, 3, 10 más 3, 13. Entonces estoy contando, si yo estoy 10, 11, 12, 13. Entonces son 3. ¿Sí? Ya, borremos. Vamos. Entonces ya está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Entonces, ¿cuánto tiene A sub 1 mi primer término? 7. Más el número de términos, 9. Entonces, por eso reemplazo el 9 menos 1. Y la diferencia, que es de lo que saqué, que va a ser 3. Entonces, como esto es jerarquizar operaciones, entonces tengo que primero resolver lo que tengo en el paréntesis. Entonces, copio lo mismo. 7 más 9 menos 1, 8. Que es la diferencia. Entonces, aquí ahora voy a eliminar la multiplicación para solo terminar la suma. 8 por 3, 24. Entonces copio el igual. 7 más 24. 7 más 24 me va a dar 31. Sí, entonces ahora ya tengo que mi último término es 31. Sí, ahora aquí voy la suma. Sí, del mismo ejercicio. Entonces me está diciendo que la suma de n números es igual a número de términos que multiplica el primer término más el último término. Sí, entonces aquí yo ya tengo. Entonces aquí solo reemplazo. Número de términos, me dice que es el 9. Aquí es el 9, ya. Es el 9, entonces coloco el 9. ¿Sí? Primer término es el 7, entonces por eso coloco aquí el 7. Más el último término que ya acabé de sacar, entonces me dice que es 31. Sí, dividido para 2, entonces es igual. 7 más 31 me va a dar 38. Para eliminar la multiplicación 9 por 38, puede ser en calculador. 9 por 38 me va a dar 342 dividido para 2. Sí, entonces en la calculadora puede colocarle 342 dividido para 2, o puede sacar la mitad de 2,1 y la mitad de 342 de 171. Sí, entonces ya saqué todo el ejercicio. Sí, es el mismo ejercicio que hago la suma. Sí, vamos, borremos. Vamos con el otro ejercicio. Sí, bajemos. Entonces vamos con el segundo. Borremos todo por completo. Sí, sí, entonces ya. Vamos al segundo ejercicio. Es igual, pero aquí ya me dice el onceavo término de esta siguiente sucesión. Sí, entonces ahorita me voy. Si yo quiero encontrar el último término, no tengo. Sí, porque eso me permite. Entonces ahorita, ¿qué va a hacer? Primer término de la sucesión es el 6. Entonces coloco el 6. Sí, más el n número de términos. ¿Cuál me está diciendo que quiere encontrar? El onceavo, entonces es 11. Y la diferencia. Sí, la diferencia me está diciendo 6,12,18. ¿Sí? Entonces voy a decir 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces me está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí es 6. Más 6. Y aquí hago más 6. Sí, porque hago 6 más 6, 12. 12 más 6, 18. Entonces la diferencia me está diciendo que es 6. Sí. Entonces borro. Entonces aquí ya solo igualmente voy a reemplazar. Primer término, ¿cuánto tiene el primer término? El 6. Sí. Número de términos, 11. Por eso reemplazo el 11. Y la diferencia me dice que es 6. Entonces por eso reemplazo el 6 de vez de la D. Entonces aquí igualmente volvemos otra vez. 10, 11 menos 1, 10. Entonces para eliminar la multiplicación, 10 por 6, 60. 6 más 60, 66. Entonces el último término me va a dar ¿qué? 66. Sí. Vamos, ahora la suma. Es igual que solo voy a ¿qué? A reemplazar los valores. Sí, voy a reemplazar los valores. Entonces aquí ¿qué me dice? Número de términos, ¿cuánto me dice? Que tengo 11. Entonces coloco el 11. Primer término, tengo que 6.
Igual coloco 6. Más el último término que acabo de hacer es 66 dividido para 2. Igual, resuelvo primero lo que tengo dentro del paréntesis. 6 más 66, 72. Para eliminar el paréntesis, la multiplicación, entonces 11 por 72, 792 dividido para 2. Puedo sacar 792 dividido para 2, me va a dar ¿qué? La suma va a ser 396. ¿Sí? Ya, entonces ahorita para la resolución de problemas, entonces lo que ustedes tienen que hacer de la tareita. Sí, entonces como si ya se les había dado el formato, sus docentes, entonces ahora ¿qué es lo que tienen que hacer en la tarea? Entonces tienen que hacer la tarea que tienen que enviarme, tienen que hacer estos 3 ejercicios, ¿sí? Tienen que hacerme, determinar el n términos y también tienen que hallarme la suma de estos 3. Entonces, esto tienen que enviarme las fotografías, ¿sí? Entonces, esto es todo.